Bueno, ¿cuántos han sido bendecidos con el sermón del monte en esta serie que hemos venido viviendo? Ha sido tremendo, ¿no? Hemos visto cómo el Señor ha venido hablando a cada uno de nuestros corazones hermosamente. Bueno, hoy esperemos no sea diferente, que el Señor también nos siga hablando a través de su preciosa palabra, que es hermosa, que es poderosa, que es eterna, que es firme. Y bueno, ¿qué tal si me acompañan en oración? Padre Celestial, aquí estamos. Señor, mis hermanos y yo anhelando escuchar tu palabra, la cual es un precioso medio de gracia dado por ti a nosotros, con un maravilloso propósito de ayudarnos a conocerte cada vez más y ayudarnos a entender tu voluntad para nosotros. Oramos pues para que en el día de hoy tu Santo Espíritu ilumine nuestro entendimiento y nos ayude a comprender un poquito mejor la porción de la Escritura que hoy tenemos el regalo de leer y estudiar juntos. Ayúdame a mí a comunicar con asertividad lo que entiendo me has enseñado por medio de esta preparación. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Bueno, si pensamos en un título para lo que vamos a estar mirando el día de hoy, yo podría proponer esto de acumular, ver y servir. Recordemos que hemos venido leyendo la palabra en el Sermón de la Montaña, en Mateo capítulo 6 del 1 al 18. Y hemos visto cómo nos han estado enseñando sobre la vida piadosa. En particular, en este espacio que estuvimos mirando, nos hablaron de la oración, del ayuno, del dar, y nos permitieron aprender o reconocer que para Dios es muy importante nuestra motivación. También nos ayudaron los pastores a recordar sobre la vida corandeo, la vida delante de Dios. También estuvimos mirando lo importante de esto de la hipocresía. Yo creo que todos nos quedamos acordando lo del camino al Oscar con la enseñanza de la semana pasada. Para hoy vamos a hablar de un texto que es como puente, es decir, la próxima semana estaremos hablando de Mateo 6, 25 al 34, y allí nos van a hablar de la confianza del creyente. Así lo que vamos a ver hoy es como ese puente entre la vida de piedad del creyente, la confianza del creyente, y hoy vamos a estar viendo algo sobre la ambición cristiana. Es decir, para confiar plenamente en Dios es necesario servir a un solo Dios. Bueno, vamos a mirar una imagen que hemos traído que nos va a ayudar un poquito en esta introducción. Este señor, yo sé que para nadie es conocido. Mira, es del año, lástima pensar en esto, ¿no? Pero 1600, si uno piensa en una canción, es de este año 1600, del año 1602 y vivió hasta el año 1661. Este hombre es Julio Mazzarino, fue diplomático, político. El hombre era italiano, pero sirvió a los reyes de Francia. Para su época tenía más o menos el 40% del Producto Interno Bruto de Inglaterra el hombre. O sea, ya pueden más o menos imaginar la dimensión de sus riquezas. Cuando él muere, hacen un inventario de sus riquezas y encuentran en su palacio lo siguiente: 858 pinturas, 128 estatuas, 185 bustos, además 150 alfombras, 514 piezas de joyería y plata fina y 317 piedras preciosas. Esto por citar lo que se veía tangible, sin hablar del tema de dinero. Bueno, resulta que cuando Mazzarino sintió el momento de su muerte, mandó a sus servidores que le trajeran todos sus bienes y los colocaran en su cuarto, porque quería mirarlos por última vez. En ese momento, mirándolos, sus ojos estaban desconsolados. Tenía alta tristeza y gemía en su cama y decía: y pensar que lo pierdo todo, y pensar que lo he de dejar todo. Esas fueron sus últimas palabras. Así murió. El predicador de la montaña hoy en Mateo 6:19 nos va a mostrar que toda acumulación de tesoros terrenales termina así: o el tiempo la destruye
o la muerte nos la arrebata. Por eso nos pone delante una pregunta y es: ¿dónde está tu tesoro? Porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Vamos pues juntos a leer el texto de Mateo 6, 19 al 24, por favor. Y dice así: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban. Sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban. Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que, si la luz que hay en ti es oscura, ¿cuán grande será tu oscuridad? Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amar al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Entonces, mi propuesta para tratar de entender un poquito mejor este pasaje es que lo miremos desde 3 puntos. Y es primero acumular, luego ver y luego vamos a mirar servir. Esto porque en lo que acabamos de leer, si usted lo notó, hay como 3 ideas que flotan, pareciera de manera independiente. Entonces, que el Señor nos ayude a recoger un poco estas ideas que el predicador de la montaña, que es orador por excelencia y el mejor predicador que tenemos, nos ha dejado. Entonces, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde los ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde los ladrones no penetran ni roban. Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Ese es el primer punto: acumular un tesoro. Esta porción nos está brindando 2 exhortaciones en particular. En primera instancia, tenemos esta exhortación donde podemos ver al predicador de la montaña que nos está queriendo decir que todos, absolutamente todos, tenemos tesoros. Porque el texto en ningún momento está colocando en cuestión o está indicando que si alguno tuviera tesoro o si alguien puede tener tesoro. Al contrario, es una afirmación. Entonces él está hablando, diciéndonos implícitamente que todos al día de hoy estamos acumulando tesoros. Al día de hoy, tanto usted como yo tenemos algún tipo de tesoro. Quizás sea el dinero, quizás sea nuestra pareja, nuestra esposa, nuestros hijos, quizás sean algún regalo que tenemos muy valioso, de mucho valor monetario, o porque alguien nos lo regaló, muy importante para nosotros. Pero algún tesoro, para algunos el tesoro más importante en nuestra vida aquí en nuestro país, Latinoamérica, Colombia, Medellín, es la casa. No importa lo que sea, no solo por el dinero, el amor al dinero, sino por el amor al honor o por el amor a la posición, por la situación económica, por el trabajo en un sentido legítimo, el amor excesivo también por el cuerpo. No importa lo grande o pequeño que sea este tesoro, si para nosotros es todo, este es un tesoro en la tierra. Y esta es la advertencia del predicador de la montaña. El predicador de la montaña no está centrado tanto en qué tenemos o si tenemos o no, sino en cuál es nuestra actitud, la actitud de tu corazón y de mi corazón frente a lo que tenemos. No importa si podemos tener riqueza, importa qué actitud tenemos frente a la riqueza. Recordemos que la palabra dice, el problema no es el dinero, sino el amor al dinero. Recordemos a nuestro Mazarino, el que hablábamos al principio, esa afirmación que él hizo, y pensar que lo pierdo todo, y pensar que lo he de dejar todo, es una afirmación que nos está permitiendo ver su corazón y su actitud hacia las cosas en la tierra. Él con su muerte no estuvo pensando como lo vemos en el apóstol Pablo, le leíamos ahora. Él estaba pensando en cuánto
iba a dejar todo, en desprenderse, en tener que soltar todo. Él no tenía en mente esto de, si mi vivir es Cristo, mi morir entonces es ganancia. Contrariamente a eso, él estaba pensando de una manera de que iba a perder todo lo que tenía al morir. Mi hermano, ¿cómo pensamos usted y yo frente a lo que Dios nos ha permitido tener? ¿Qué pasaría si como Job, el día de mañana nos enteramos que no hay nada de lo que llamamos nuestro tesoro, de lo que hemos acumulado? Si para mañana todo se ha diluido. Recordemos que, como afirma el texto, las cosas en la tierra perecen, se oxidan y las roban. Por contexto, creo que es importante que pensemos un segundo en cómo guardaban esta, digamos, primera audiencia que tenía el Señor, sus cosas. Ellos solían tomar sus cosas, que eran telas generalmente, o monedas de plata, y lo que hacían era que los metían en un lugar, digamos, seguro, abriendo un hueco en la tierra. Recuerden de pronto al libro de Josué, cuando encontraron por allá en Jericó un manto, y ellos lo que hacían era esconderlo en la tierra. ¿Por qué en la tierra? Porque las paredes eran rotas por los ladrones e ingresaban con facilidad y se les robaban sus bienes. Para ellos era muy importante estas telas porque era con lo que fabricaban su ropa. Y ellos no eran como nosotros, que hoy tenemos todas estas tendencias de moda circular o que están cambiando de tendencia cada 3 meses con moda nueva y todo esto. Ellos tenían ropa que usaban por largo tiempo en su vida, por tanto, estas telas eran muy valiosas y costosas. Pero resulta que al abrir ellos esto como donde guardaban sus cosas, ¿qué pasaba? Que la polilla se comía la tela. ¿Y qué pasa? O gusanos se comían estas telas. Y también se encontraron que las piezas de plata se oxidaban. Ahí es donde habla de herrumbe. Entonces he ahí la exhortación que está haciendo Jesús al hablarles de estos tesoros. Mis hermanos, todos los tesoros de esta tierra se van a quedar ¿dónde? Acá en esta tierra. Como diría coloquialmente, no hemos visto el primer entierro con trasteo, ¿o sí? Nosotros debemos tener entonces sumo cuidado. El texto no nos está diciendo que no podemos ahorrar, o que no podemos ser previsivos, o que no tenemos que comprar un seguro, ¿cierto? En ninguna medida Jesús está haciendo tal denuncia, como que demos una espalda y entonces a partir de hoy todo lo dejo a un lado, me voy a vivir a una montaña y a dedicarme solo a la oración y a la contemplación. En ninguna manera. Aún recordemos que la palabra nos da un ejemplo, y es el ejemplo de la hormiga, la cual trabaja en el verano para hacer provisión para el invierno. También la palabra nos dice que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Entonces, lo que quiere denunciar enfáticamente es cuál es nuestra actitud hacia lo que tenemos. No importa lo que el hombre pueda tener, sino lo que piensa de su riqueza. ¿En qué invertimos nosotros, usted y yo, o cómo invertimos nuestro dinero? El cristiano, dice el pastor Diego, el cristiano es cristiano hasta que le tocan el bolsillo. Pregúntese usted esta semana, por ejemplo, usted cómo invirtió su dinero en la última semana. ¿Cómo se gastó el dinero en la última semana? El predicador de la montaña está hablando de nosotros, a quienes buscamos en esta vida una satisfacción principal, como que a veces nosotros en la rutina de la vida y en el caminar diario estamos tan inmersos en eso que estamos buscando la plena satisfacción en eso por lo cual vivimos, o en eso por lo cual caminamos cada día. Incluso una satisfacción total. Una satisfacción total buscada ¿por qué? Por medio de las cosas que hay en este mundo. Salomón, un hombre que tuvo todo de sobra, para decirlo resumidamente, porque tendríamos mucho que decir de él en cuanto a qué cosas tuvo de sobra. Nos afirma en Eclesiastés, capítulo 5, verso 10, el que ama el dinero no se saciará. Familia, el hombre
El hombre no debería limitar su ambición o sus intereses o sus esperanzas a lo que tenemos en este mundo. Usted y yo, como creyentes, tenemos este llamado. Nuestra única ambición no debe limitarse a este plano terrenal, a este lado del sol. Al contrario, debemos mirar más allá. Nosotros no debemos poner nuestro corazón en las cosas temporales. Esa es la primera exhortación que hace nuestro predicador de la montaña. La segunda exhortación es donde él está diciendo, ¿dónde debemos hacer entonces los tesoros? Los debemos hacer en el cielo. Y él dice que esos tesoros son ¿qué? Incorruptibles. Es decir, que nosotros aquí podemos hacer tesoros ¿para dónde? Para efectos de eternidad. El predicador de la montaña nos está contrastando entonces los tesoros corruptibles de los que acabamos de hablar, que son vulnerables, que se corroen, que se rompen, que se los pueden robar, con los tesoros incorruptibles, los que podemos hacer en el cielo, que están plenamente seguros. Debemos tener en cuenta que este verso nos está diciendo, en alguna manera, en ningún momento este texto nos está diciendo a usted y a mí que hagamos méritos. No sé si alguna vez usted ha escuchado o ha dicho, ¿cierto? Alguna persona que dijo que cierta acción o algo que hizo está diciendo, con esto estoy consignando en el banco de los cielos. ¿Usted ha escuchado eso alguna vez? Esa pareciera una referencia a este texto, pero en ninguna manera Jesús está diciendo que hagamos este tipo de cosas para consignar en el banco celestial. Dicho de otra manera, ese banco no existe. Lo que nosotros estamos pensando, diciendo eso, estamos diciendo que Jesús está contradiciendo el evangelio de la gracia, y de ninguna manera es así. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús al decirnos que acumulemos tesoros? Necesitamos tener una idea adecuada entonces de nosotros mismos. En este mundo, usted y yo somos ¿qué? Peregrinos. Usted y yo estamos en este mundo de paso. Si consideramos que nuestra realidad como creyentes es esta, que estamos de paso, entonces la forma en que vemos las cosas de este mundo cambia. Nuestra perspectiva sobre este mundo cambia, es como reconfigurada. Y entonces empezamos a tener hermosas conclusiones como no somos dueños permanentes de nada en este mundo. Por mucho que queramos esa casa, el carro, nuestros hijos, no somos dueños permanentes de nada en este mundo. Debemos pensar constantemente nosotros esto. ¿Cómo puedo utilizar los recursos que Dios me ha dado de tiempo, dones y dinero para la gloria de Dios? Debemos vernos a nosotros mismos más como ¿qué? Como administradores. Mujeres y hombres, hijos de Dios, que somos unos privilegiados, pero estamos solo ¿qué? Administrando. ¿Y cuál es la consecuencia cuando usted y yo nos vemos como administradores? Aquellos que trabajan en una organización podrían ayudarnos a entender. Ellos saben que la empresa no es de ellos. Ellos podrían decirnos, entonces no nos apegamos a las cosas, no nos aferramos a las cosas. Las cosas no se convierten en el centro de nuestra vida y mucho menos en la razón de nuestra existencia. Nosotros no debemos vivir para las cosas. No nos debemos ocupar insistentemente por ello y mucho menos permitir que éstas absorban nuestra vida. Por el contrario, nosotros debemos vivir con un desapego constante. Como la lectura que hacían el día de hoy y nos hablaban del apóstol Pablo en Filipenses. Todo lo que era para mi ganancia lo he estimado por pérdida. Muchas gracias. Por pérdida, por amor a Cristo. La verdad, cuando cantábamos en el día de hoy al Señor, yo me sentía muy confrontado, porque a veces lo cantamos, pero a veces lo cantamos de una forma muy ligera. Somos rápidos para cantar, para decir, sí, tengo mis ojos puestos en Jesús. Y ahorita vamos a hablar un poco más de eso.
Esta expresión de Pablo, para mí en lo personal, es una alta exhortación. Pensar a ver mi familia como pérdida, a mis hijos y todas estas cosas que el Señor me ha permitido administrar. Pensemos entonces en el segundo punto. Ver con una mirada sana. Versículo 22 y 23. La lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso si tu ojo está sano, todo su cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande no será la oscuridad? Eso como que uno lo lee y lo lee. Lo primero que debemos pensar sobre este versículo es que no es un argumento del predicador de la montaña que dista de lo que ya venimos hablando. Al contrario, lo que está haciendo el predicador de la montaña es, a través de esta ilustración de la luz, del ojo, de la oscuridad, lo que nos está ayudando es a entender un poco mejor lo que acabamos de hablar sobre los tesoros. Además, nos está haciendo una gran advertencia. En la cosmovisión hebrea, el ojo representa el interior de la persona. Frecuentemente la Biblia habla del ojo como un equivalente a hablar del corazón. El Salmo 119, verso 10, dice: con todo mi corazón te he buscado, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Peregrino soy en la tierra, no escondas de mí tus mandamientos. Como podemos mirar, ahí está conjugando corazón, ojos, y está como ayudándonos a entender un poco esto que Jesús nos está mostrando también en el Sermón de la Montaña. Jesús nos está demostrando la importancia de que nuestro corazón está en el lugar correcto. Nos lo estaba diciendo cuando estábamos hablando de los tesoros, de que cuidado, donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Pero ahora nos está hablando de un ojo bueno y un ojo malo. El ojo bueno es un ojo sano. El verso 22 dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso el ojo, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Y esto tiene implicaciones. Un ojo sano se caracteriza por visión clara, por enfoque, por generosidad, por rectitud, podríamos decir por integridad. En Proverbios 22:9 nos dice: el generoso será bendito porque da su pan al pobre. Esa palabra generoso, si miramos un poco en la traducción, significa literalmente el buen ojo. Así como nuestro ojo afecta a todo nuestro cuerpo, nuestra ambición, donde ponemos nuestros ojos y nuestro corazón, afecta toda nuestra vida. Así como un ojo que ve la luz, da luz al cuerpo, una ambición noble e inquebrantable nos permite servir al Señor y servir a los hombres de tal manera que arrojamos o iluminamos hacia el mundo. Ahora observemos la advertencia en el verso 23. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande no será tu oscuridad? Según el concepto bíblico para el ojo malo, esto quiere decir que consiste en un espíritu tacaño, mezquino, avaro. El ojo malo se caracteriza por una visión oscurecida, por un enfoque corrupto, por la codicia, el egoísmo. Y también habla de dualidad espiritual. Así como la ceguera conduce a las tinieblas, así una ambición egoísta nos conduce a hacernos tesoros, ¿dónde? En la tierra. Nos hunde en una tiniebla moral y nos hace intolerantes, inhumanos y despiadados. Cuidado, mis hermanos, cuando nosotros tenemos la mirada solo en este plano, cuando perdemos de vista la mirada hacia la eternidad, lo que pasa es que vemos la eternidad como un accesorio, como algo que algún día vamos a vivir, así como cuando pensamos en la muerte. Algún día sucederá, esto llegará, pero realmente no está en nuestro radar.
Estamos pensando más bien qué va a pasar después de salir de este lugar, visitar a la suegra, ir de paseo, dónde vamos a almorzar, y perdemos de vista nuestra eternidad. Eso es peligroso, porque olvidamos lo que decíamos hace unos segundos, olvidamos que somos peregrinos. Entonces, por eso se hace muy importante tener una mirada sana, pero no podemos tener una mirada sana en nuestras fuerzas. No sirve de nada como que voy a mirar bien, mi corazón va a ser bien. Eso no nos va a funcionar. En nuestra capacidad humana esto es imposible. Por eso emerge en medio de esta posición que Jesús está dando el regalo precioso de la buena nueva del Evangelio. Juan capítulo 8, verso 12 nos va a decir: Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Recordemos, el que me sigue no andará ¿dónde? En tinieblas. Entonces ahí empezamos a encontrar un poco de sentido de cómo esta mirada nuestra se vuelve en una mirada sana, en una mirada íntegra, en una mirada que no es dubitativa, en una mirada que es persistente, constante, que camina como Dios nos está llamando. Y es una mirada de aquel que está siguiendo a Jesús. Pero también podríamos pensar que está siguiendo a Jesús, pero no como lo que observamos en Pedro, cuando Jesús es presentado ante el concilio en horas de la noche, antes de su crucifixión. Pedro estaba siguiendo a Jesús ¿de dónde? Dice la Biblia, de lejos, de lejos. Aquí nos está haciendo el Señor un llamado específico. Nosotros tendremos que seguir a Jesús de cerca, está cerca de nuestro Señor. El Evangelio también nos va a decir en 2 Corintios 4:6: de las tinieblas resplandecerá su luz. El Evangelio nos está mostrando también nuestros ojos espirituales, nos está ayudando a entender preciosamente cómo nosotros pasamos de las tinieblas a la luz que el Señor nos brinda. Y esta luz no culmina ahí, sino que nos lleva al conocimiento de la gloria de Dios. De modo que ya no evaluamos nuestra vida desde la ambición de las cosas de este mundo, sino que la miramos con el anhelo de ver la gloria de Dios. Recordemos preciosamente que Jesús no es solo la luz, Él no es quien da luz solamente, Él es la luz. Es Dios pues entonces a través de la luz de Cristo transformando tu corazón, mi corazón, nuestra manera de ver la vida, de interpretar la vida, produciendo en nosotros lo que observamos en Pablo, cada vez progresivamente perder poco a poco el amor por las cosas de este mundo. Eso es lo que Pablo nos afirma. Él dice, por amor a Cristo. Y eso es lo que viene sucediendo en nosotros. El Salmo 119:36 dice esta preciosa, que para mí es como una plegaria, una oración: inclina mi corazón a tus testimonios y no a la ganancia deshonesta. Aparta de mis ojos de mirar la vanidad y vivifícame en tus caminos. Confirma a tu siervo tu palabra, que inspira reverencia a ti. Así vamos pues entonces a nuestro último punto: servir al único Señor. Nadie puede servir a dos señores, dice el verso 24, porque o aborrecerá a uno, o amará al otro, o se apegará a uno, o despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Familia, es necesario servir al único Señor. Y ese servicio no es cualquier servicio. No es un servicio de tiempo parcial. Es un servicio que implica entrega completa, indivisible, como estábamos hablando hace unos segundos, de un ojo bueno, con integridad, con perseverancia, como quien busca tesoros en el cielo y vive para la gloria de Dios. Por ello el predicador de la montaña nos muestra la imposibilidad. Nos está diciendo, nadie, absolutamente nadie, puede servir a dos señores.
Nos pone en tremenda posición. Cuando usted y yo pensamos, por ejemplo, en Josué capítulo 24, Josué Josué le está diciendo a ellos que decidan a quién van a servir. Y él dice, yo y mi familia serviremos al Señor. Eso está pasando allá. Y este texto, verso 24 de este capítulo, el predicador de la montaña nos está diciendo a nosotros, hey, tenemos un llamado, debemos tomar una decisión a quién vamos a servir. Debemos decidir dónde vamos a acumular tesoros, si en la tierra o en el cielo, nos dijo en el verso 19 al 21. Luego nos dice que necesitamos tener una mirada sana, íntegra y recta. Y finalmente, ¿a quién vas a servir? La razón es simple, no podemos servir a dos señores. La expresión que indica el texto para servir es la expresión de esclavo. Para el contexto cultural, un esclavo es un servicio exclusivo y excluyente. No se pueden servir a dos señores. Hoy día usted y yo tal vez podríamos pensar en un trabajo de medio tiempo. Hay personas que pueden tener trabajo en medio tiempo, sobre todo en otros lugares, y tienen varios trabajos por horas y no hay problema. Pero la condición de este texto es una condición de esclavo. Y ningún esclavo puede tener dos amos. Algunos, al escuchar esto que yo les estoy diciendo, podemos ser tentados a hacer algunos pequeños ajustes. ¿A usted le pasa o no? Que a veces como que leemos la escritura y las tijeritas, le quitamos dos palabritas y con el resto estamos muy bien. O algunos versículos o algunos libros que no nos gustan tanto. Con esto también podemos estar tentados a eso, a cortar algunas cositas. Pero pensemos en tal vez una aplicación medio práctica de esto. O servimos a Dios, a veces nosotros podríamos decir servir a Dios los domingos, cosa que culturalmente es, cosa que estamos llamados a hacerlo en una celebración como esta, a juntos cantarles al Señor, y servir al Dios de las riquezas durante la semana. O servimos a Dios con nuestros labios, hablamos precisamente en nuestra cultura evangélica, en nuestro léxico cristiano, que tenemos ciertas palabras muy marcadas, pero con el corazón estamos hablando a las riquezas. Mateo 15:8 está haciendo Jesús esa expresión. Dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. A Dios no le podemos servir en apariencia. Hay quienes pueden decir, no, yo aparentemente soy medio cristiano, ahí voy. Y mientras tanto estoy sirviendo a las riquezas. McNeil, no sé quién es, lo encontré en un comentario bíblico, soy honesto, no tuve tanto tiempo como para averiguar otra biografía. Los hombres pueden trabajar para dos patrones, pero ningún esclavo puede ser propiedad de dos amos. El predicador de la montaña nos pone esto a usted y a mí en esta mañana sobre la mesa. No hay alternativa. Es una decisión radical. O servimos a Dios o no lo servimos. Ahí no hay nada que hacer. No puedo darte un plan B. Quisiera darte un plan B, tal vez algún plan para que sea progresiva tu decisión, pero desafortunadamente o muy afortunadamente el texto nos está diciendo o lo uno o lo otro. No podemos tener un corazón dividido. El predicador de la montaña nos está diciendo, la vida del creyente demanda ¿qué? Exclusividad. ¿Y exclusividad qué? En el amor por Dios y en el servicio a Dios. Dice pues, cada día tu corazón sirve a alguien, a un Dios vivo que nos salvó a través de Cristo, o a los falsos tesoros de este mundo que nunca absolutamente nos van a satisfacer. Jesús no solo nos pide decidir, Él ya decidió, Él ya dio el primer paso. Él se entregó por usted y se entregó por mí. Solo en su gracia, usted y yo hoy podemos tener la libertad de decir, Señor, tú eres mi único amo, tú eres mi único tesoro, tú eres mi luz. Deuteronomio 6:5 dice, amar a Dios con todo ¿qué? Con todo nuestro ser. Pensemos en dos aplicaciones.
Para los creyentes, aquellos hermanos cristianos preciosos que están aquí, tengo esta invitación: examinémonos. ¿Dónde invertimos usted y yo nuestro tiempo, nuestro talento y cómo invertimos los recursos? Esta prioridad va a reflejar cuál es tu tesoro. En segundo lugar, te voy a decir: ora al Señor para tener unos ojos sanos, una visión espiritual que vea el valor de lo eterno. Y en tercer lugar, haz de tu único amo, del Señor tu único amo. No negocies tu lealtad por falsas seguridades materiales, pasajeras, momentáneas, circunstanciales. ¿Cuántas veces nos pasa eso, mis hermanos? Que de manera ligera muchas veces estamos tomando decisiones o acciones y terminamos agradando a los hombres antes que a Dios, y no respondiendo a Gálatas 1 de agradar a Dios antes que a los hombres. Para los no creyentes, a ti que vienes hoy por primera vez a este lugar y que estás creciendo en la fe, te invito a que reconozcas que todo lo que ves, absolutamente todo lo que ves y que puedes disfrutar en este mundo, es que temporal. Y nada de esto que vemos en este mundo, ni el carro, ni la familia, ni tus hijas, ni tu cuenta bancaria, nada, ni tu formación, ni tu influencia, ni el cargo que ostentas hoy en esa empresa, que Dios no lo quiera, pero mañana nos pueden echar. Nada de eso nos puede sostener eternamente, absolutamente nada. Te animo pues a mirar a Cristo como tu único tesoro, como el tesoro seguro que no puede ser robado y no será destruido. Cambia de dueño, de servir a las riquezas y sus promesas falsas, y sirve al Rey que dio su vida para darte vida eterna.